Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. San Fernando informa en 60 segundos. Avanza la restauración del Palacio Otamendi y comenzó la creación de un nuevo teatro. El intendente Juan Andriotti visitó los trabajos de preservación del edificio histórico del siglo XIX y el inicio de la obra de un nuevo teatro municipal para 500 espectadores. Junto a un espacio verde constituirán el Paseo Cultural Otamendi. Andriotti afirmó que cuando esté terminado cambiará la dinámica de la ciudad con su gastronomía y centros comerciales. Continúan los operativos de poda correctiva en San Fernando. Todos los días se realizan trabajos para cuidar al arbolado público, despejar las luminarias y prevenir obstrucciones a las cámaras de seguridad. La temporada comenzó con operativos desde la calle Quintana hacia Chacabuco y de Avenida del Libertador hasta Mansilla, aunque se sigue respondiendo a los pedidos del teléfono gratuito del Centro de Atención Vecinal 0800-777-6864. San Fernando, una ciudad que se renueva. Aquí comienza Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Un espacio dedicado a los temas que emergen de la sociedad, la política y la cultura, junto a un equipo de profesionales. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Tenés que saberlo, por supuesto por Conexión Abierta, siempre con entrevistas, en este caso a figuras que nos ayudan a entender la realidad y el pasado y el presente, porque hoy vamos a entrevistar a Catalina Cabana. Ella es historiadora, se especializó en arquitectura en la UBA, es investigadora. Ahora le voy a preguntar, tengo dudas si es arquitecto o no, pero bueno, es autora de varios libros que presentó en distintos lugares, es docente de Historia del Arte, mirá vos qué interesante, Comunicación y Filosofía en el ámbito universitario, creadora y coordinadora de Experiencia Basto, un proyecto a través del cual se realizan actividades con el fin de divulgar tango e historia. Por supuesto, hablamos con ella porque, claro, el tema de la historia nos trae a lo que fueron los próceres y el cambio de los billetes, de animales a próceres. Creo que ella me va a ilustrar, pero creo que el primero de los cambios ocurrió en relación a Rosa. Rosa fue, creo que, el primero que puso animales en los billetes. Y por supuesto, creo que para 1800 y algo estaba Bolívar y creo que estaba Washington en nuestros billetes.
Pero Cata Cabana es una amiga de la casa. En realidad yo tuve una confusión recién fuera de aire con ella, por otra persona que entrevisté, pero no, ya sé quién es Cata Cabana, claramente. ¿Cómo estás, Catalina? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás, Hugo? ¿Todo tranquilo? Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, ahora sí que estoy ubicado en tiempo y espacio. Te juro que mientras hablo con vos tengo 200 temas que se abren porque estoy con el tema Barra Bravas, esto no importa, capaz que después lo editamos. Bueno, Y con un montón de otros temas, ¿viste? Por ahí tengo que ir a la noche a La Nación, ¿viste? Más, y ahora me voy a la radio y corro de un lado para otro. Entonces, a veces me cruzan un poco los cables, los escenarios. Pero es caótico, sí, sí. es un poco, es lo que nos toca vivir en este momento. Pero bueno, vamos al grano. Bueno, Bueno, Catalina Cabana es especialista, además, escribió varios libros. Yo creo que tengo tu libro acá, lo tengo ahí pendiente. Acá lo tengo, a ver. Sí, sí, sí. Es este, ¿no? a ver, el del abasto, obvio. Acá está el libro. Ahí está, Acá está. ahí está. Que además me dejó muy inquieto porque yo voy todos los días al Abasto y me dejó inquieto por saber más de ese lugar tan lindo. Catalina, ¿qué hay que decir de los billetes? De los billetes y del cambio de las imágenes. No nos Bien, metemos tanto en política, digamos, porque no. ya tenemos la lectura suficiente sobre que no cambió el valor y que es lo mismo, pero en No, este no, caso, pero sí, lo que sí tienen los billetes es que hay que pensar que más allá de la denominación o lo que hoy vale un billete o lo que podemos hacer con, no sé, el billete de 1.000 pesos hoy, es una declaración también de comunicación política, lo que el presidente o lo que el gobierno decide colocar en los billetes en el momento en que se hace algún cambio particular. O sea, no sé, yo he vivido algún que otro cambio del peso al austral y del austral al peso, y en estos últimos años los pesos han cambiado muchas veces, y siempre es un acto comunicacional, porque es el papel oficial, ¿no? O sea, es lo que nos claro. representa a nivel mundial, es nuestro billete. Entonces, hay una declaración, o sea, como decir, bueno, por primera vez, por ejemplo, se ponen mujeres de la revolución en los billetes Ese que nunca aspecto había. me interesa más todavía, me parece, Sí, porque el otro se ha repetido en algún otro momento, pero el de las mujeres me sí. parece interesante. ¿Por qué? Y porque hasta ahora la única que había aparecido en los billetes era Evita, desde hace ya unos años, ¿no? En el gobierno de Cristina, que se decide cambiar el de Roca por Evita, pero había quedado ahí como personaje y nada más. Y en esta nueva tanda de billetes se decide incorporar a Remedios del Valle y a Juana Zurduy como personajes también militares de la revolución, de un momento también de conformación del Estado y de búsqueda y de acompañar proyectos. Y me parece que también está bueno que no aparecen solas en los billetes, sino que aparecen también acompañando, ¿no? Esta nueva táctica de poner parejas en los billetes me parece que también está interesante como para no dejarlos sueltos también, ¿no? O sea, no quitarles importancia a otros personajes también. Y hablemos un poco de la Semana de Mayo, si tenés Ujú. ganas, y de lo que significaron esos patriotas un poco para nosotros en el diseño Sí. de la Argentina tan contradictoria por momentos. Y sí, bueno, pensemos que el único que está en los billetes, que participó de toda esa semana álgida de mayo, es Manuel Belgrano, ¿no? O Claro, sea, eh, que está ahí acompañado de Remedios del Valle, ¿no? O sea, que también es una pareja interesante ponerlos juntos porque son los padres, la madre y el padre, ¿no? O sea, de la patria de alguna manera, en ese billete juntos. Eh, y nada, tal vez podríamos poner algún otro personaje más, qué sé yo, reivindicar a Moreno en algún momento, que también tiene que ver con ese proyecto, ¿no? Entendiendo la Semana de Mayo como la primer gran grieta política argentina, ¿no? Donde estaba el proyecto de Saavedra o el proyecto de Moreno, y bueno, y tal vez se podría reivindicar de repente ahí a Moreno en algún billete que aparezca. claro, claro. El proyecto de Moreno, que es más jacobino, ¿no es cierto? Ujú. Que busca más una idea de autonomía, ¿no? Versus el modelo de Saavedra, ¿no? Pensando Claro, sí, en... Sí, te escucho. Sí. claro, ¿no? El modelo de Saavedra que como que buscaba de alguna forma, bueno, hacemos la revolución, vemos, pero seguimos atados a las instituciones preexistentes españolas,
y el de Moreno, que de buenas a primeras dice, no, esto va para otro lado, las revoluciones van para otro lado, pero también entendiéndolo en el contexto internacional en el que están, o sea, porque si bien acá las noticias llegaron 2 años después, igual es todo un contexto internacional que se viene dando desde la Revolución Francesa. Entonces, bueno, esto que vos planteás de Moreno jacobista y que plantea una autonomía y plantea también la posibilidad de una independencia, ya decir, bueno, hay otros países que se independizan, ¿por qué nosotros no? Larguemos con estas instituciones y podemos crear las propias, y bueno, lo mandan en barco y no vuelven. Claro, claro, claro. Y sigamos con esa línea histórica, porque después de la Revolución de Mayo y lo que significa en términos de la liberación o del principio de la autonomía, hecho que se va a terminar configurando formalmente en 1816, luego hubo muchas contradicciones entre esos próceres más tarde, ¿no? Entre las ideas que tenían de país, ¿no? Bueno, sí, después de justamente la revolución vamos a tener 6 años de guerras internas, que van a ser estas guerras de independencia, con 2 proyectos muy presentes que tienen que ver con los realistas, ¿no? O sea, luchar contra los realistas, que son los que siguen sosteniendo de alguna forma el modelo europeo, y los revolucionarios acá empiezan a buscar el proyecto de la independencia y empezar a juntar esto que pensaba hace un rato, el tema de el tema geográfico, ¿no? Porque no es lo mismo ir pasando de provincia en provincia y ir aunando a estos caudillos para buscar un proyecto en conjunto, ¿no? O sea, por eso se hace todo hacia el norte también. También pensando, ¿no? O sea, que no es la misma Argentina, no es el mismo territorio, es todo muy, muy, muy más difícil, ¿no? Claro, claro, claro. Y hagamos un salto al Abasto, que es un terreno que a vos te gusta y siempre es inquietante. Cata Cabana escribió este libro, que es su último libro, entiendo, ¿no? Sí, ahora salió es la segunda edición. En la segunda edición. Bueno. Contanos por qué te entusiasma tanto la idea del Abasto. Pensémoslo en la cultura, ya que hablamos de la cultura de los revolucionarios de Mayo, podemos hablar de una cultura un poco más cercana a nosotros del siglo pasado. Bueno, es que en realidad, para lo que siempre digo, ¿no? Para mí el estudio de la historia tiene que ver con esta búsqueda de la identidad que viene trazada desde aquel entonces de la revolución y lo que nos es dado desde la fundación mismísima de Buenos Aires, y esta cosa de qué es ser un porteño, de qué se trata ser de Buenos Aires, qué es ser un argentino, qué es el ser nacional, ¿no? Esta cosa de la identidad que a mí tanto me llama la atención, y dio la casualidad que empecé a estudiar historia al mismo tiempo que empecé a bailar tango, y en esa cosa que se combinaban ambos, empecé a encontrar un poco esas respuestas, y nada, empecé a buscar un poco sobre historia del tango, que poco había, hace 20 años, ahora hay un poco más. Me habían dicho que no le importaba a nadie esa historia, que no era interesante. Yo decía, ¿cómo la historia cultural, social, que se vincula a la política nacional no es interesante? Y empecé a investigar un poco más, y en toda esa búsqueda es como que todo te llevaba como a la orilla, a la boca, y yo dije, pero ¿por qué si cuando haces un mapa de este lado de la ciudad hay mucho más tango? Y bueno, dio la casualidad que encima vivía en el barrio, así que es como que a veces se me hace muy difícil no hablar con mucho amor y cariño del espacio, y yo tengo mi propio imaginario mental también de mi Abasto, pero bueno, es un poco eso, es un poco rescatar la historia del tango fuera de la historia oficial del tango, que nos ubica allá en la boca, o que nos ubica o que a veces quiere plantear un tango como muy marginal, o un tango como muy mal visto, ¿no? Siempre esas historias medias oscuras relacionadas al tango, y esta historia del tango busca rescatarlo desde otra perspectiva. Claro, claro. Y había en ellos, en esos próceres del tango, ya que podemos utilizar la palabra, nos tomamos una licencia, pensando que la historia es la que vemos desde acá, la que retomamos, la que tenemos derecho a interpretar más allá de los datos objetivos y de las coincidencias que revelan el acercamiento a la verdad lo más seguro posible, ¿no? en ese trabajo. Hay en esa mirada tanguera y de la configuración del Abasto en particular, también una mirada argentina, y ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ven esas huellas si es que existen? Esto.
Bueno, de hecho, en los albores del siglo XX, que nosotros tenemos acá mucha mezcla por la nueva inmigración que se va a dar, empieza a haber una especie de conflicto entre el criollo, el hispano, y el italiano que llega acá, y muchos músicos de tango y muchos letristas van a empezar a evocar a una Buenos Aires como más española. Y también, por ejemplo, Homero Mansi, que si bien es hijo de inmigrantes italianos, va a escribir, por ejemplo, a Juan Manuel, que es una milonga, a Juan Manuel de Rosas, y se empiezan a hacer milongas. ¿Por qué? Porque se entiende que el ritmo de la milonga es más campero que el tango, que es más de la ciudad. Entonces se rescata ese ritmo más campero, que también tiene alguna vinculación con ese pasado colonial y afro que tenía Buenos Aires, y se evocan letras que tienen que ver con la pulpera de Santa Lucía, o con los candombes, o con la mazorca, con Juan Manuel de Rosas, para vincular después con el radialismo, porque también Masi hace como canciones como Milonga del 900, donde termina diciendo yo soy hombre de Leandro Alem. Claro. Y entonces hay como un montón de vinculación, tal vez con viejos próceres o con otros personajes del pasado, a partir de estos poetas de principios del siglo XX que sí buscan. Bueno, y ni hablar después Discépolo con Mordisquito y el peronismo, ¿no? Que también. O sea que, por lo que me decís, hay una línea que es Rosas y después Perón, que está más marcada en ese comienzo del tango, en las letras, algunas huellas, que no, Claro. que no serían tan jacobinas, dicho así medio abruptamente o arbitrariamente, ¿no? ¿O sí? No, de hecho, bueno, está toda esta línea que en realidad es Rosas, Irigoyen, Ah, Perón, ¿no? ujú. Que después se transforma en el revisionismo como San Martín, Rosas, Perón, pero que estos personajes meten a Irigoyen en el medio, porque al principio se sienten como más representados con el Claro, populismo irigoyenista. sí. Después se sienten un poco desilusionados con el radicalismo y se tornan hacia el peronismo, como el caso de Mansi y el caso de Discépolo, muy puntual, ¿no? Porque Discépolo fue directamente al peronismo. Pero Mansi, bueno, fue fundador de Forja en su momento con Jaureche, o sea que estuvo en esa juventud radical hasta que se alista en el peronismo. Claro, claro. O sea que el tango tiene finalmente una inclinación hacia el peronismo. De Uno algunos puede personajes. decir al de Sí, sí, algunos. sí. Sí, sí, Cuando, sí. cuando Pero hablamos de Discépolo, por ejemplo, ¿qué encontramos ahí? bueno, Discépolo tiene un programa de radio que se llamaba Mordisquito, Ah, sí, sí, eh, sí, fue que famoso, es, ¿no? claro, sumamente político, donde empieza con a mí me la vas a contar si yo te vi. Y empieza con que no me eches la culpa a mí de Perón, yo no lo creé a Perón, yo no la creé a Evita, Perón y Evita son resultados de la injusticia, son resultados de esto y aquello, y empieza a hacer muchas declaraciones políticas que obviamente, nada, en su momento también fueron un problema para Discépolo. Para mí es súper interesante esta vertiente. Yo no sé si en algún momento querés meterte o no en política, pero para mí escribir sobre el tango, no he visto nada escrito sobre el tango y la política, ¿no? Porque hoy, cuando se mira, ya ha pasado, bueno, más de 200 años de aquel momento, se habla, o por lo menos yo miro, no soy el único, el tema de lo cultural como escenario, como se dice, ¿viste? Estado de la cuestión o estado de la ciencia para interpretar todo lo que nos pasa en la microeconomía, en la micropolítica, en la macro. Eh, Hay razones que están antes o que están en el fondo de este tema. Y me parece que el tango es una buena manera de ver qué es lo que fue pasando en eso, ¿no? Bueno, de hecho, el libro del Abasto abre un poco estos cuestionamientos. ¿Por qué? Porque o sea, muchas veces cuando se vincula el tango con la política, lo que hacen es buscar las letras de tango que mencionan algún político. Y no ven el movimiento del tango como un movimiento artístico y cultural representante, ¿sí? O sea, como de una forma que simboliza las acciones sociales y políticas de los sujetos que participan. Ajá. Y no es casual que en ciertas épocas de la historia a las orquestas de tango no se les haya dado trabajo, no es casual que se haya silenciado el tango, no es casual que se haya sacado el tango de los medios y se haya puesto otro tipo de música. Eso en tiempos dictatoriales, sobre todo, ¿no? En tiempos Exacto. O sea, desde la época de Onganía en adelante, donde de repente se hace
Enseguida volvemos con más. Tenés que saberlo. Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Estás escuchando Tenés que saberlo. Conducción y producción general, Hugo Machiavelli. Una cosa muy irónica donde se dice, no, vamos a rescatar los orígenes nacionales y la música nacional y popular, pero te ponen todas fórmulas con artistas nacionales, pero fórmulas extranjerizantes. El Club del Clan, los grupitos, los grupos de música, y se saca a los artistas de folclore, se saca a los artistas de tango, ¿no? O sea, es como, y te pongo, o sea, esto que vos recién decías de la cultura, hay una manipulación política de la cultura, porque se decide de alguna manera poner música que no te haga pensar, que no te haga reflexionar. Y el manejo de los medios tiene un poco eso también. O sea, si yo a vos no te digo que esto también existe, o sea, es el mismo ejemplo de siempre. Si vos comes milanesa siempre y no sabés que hay ravioles, vas a seguir comiendo milanesa. Claro. Y eso lo hace un poco esto de la difusión cultural, la difusión artística, y que en algún punto nosotros siempre tuvimos artistas muy políticos, o que de alguna forma era como son la voz frente al pueblo o frente a la gente de esto le pertenece a todos, ¿no? Entonces, en su momento, Quinquela o Jules Solar, o de repente tenés al grupo de Itela, y después tenés a los artistas, y esta cosa, ¿no? Como el artista de rock, el rock nacional, de no los escuchen, son todos hippies roñosos, pero venían a ocupar ese espacio que los del tango ya no tenían, por ejemplo, y mucho artista del tango participó mucho en política, y después del 55 se quedaron sin trabajo. Entonces, se va haciendo ese manejo. Yo no he encontrado mucho trabajo que vincule la historia con la política de esta manera. Entonces, a mí me interesa muchísimo, o sea, cómo se maneja y por qué ciertas generaciones odian el tango. O sea, hay generaciones completas que no escuchan tango, que lo odian, que les parece aburrido, y es porque les dijeron que era así. Claro. No se tomaron el tiempo de escucharlo. Sí, porque dicen que tiene lamento o nostalgia o que exacerba determinados valores que pudieran no ser los idealistas o los ideales en términos de, qué sé yo, de infidelidad o de esas cuestiones, muy típico de sociedades censoras o que, como decís vos, intenta moldear el espíritu rebelde que una comunidad debe tener, ¿no? Para proponerse y para tener la duda metódica, como escuché ayer decir a un historiador justamente sobre esto que estamos conversando, ¿no? Nada es absoluto, todo tenemos que tener, todo merece una duda metódica en nuestra manera de interpretar el mundo. Pero yo creo que hay dos cuestiones interesantes en tu trabajo aquí en El Abasto, ahora lo terminamos de conversar, pero que aparecen también latentes, no sé si coincidís con esto, que es la cultura, pero también la identidad argentina, ¿no? Yo creo que el tango, si bien es rioplatense, y por supuesto tiene su expresión en Colombia y en París, por decir algunos lugares, y por supuesto en el mundo, porque es una música del mundo, pero tiene una identidad muy propiamente argentina, y tal vez sea de lo más acabado en términos identitarios, ¿no? Es decir, los argentinos siempre estamos pensando quiénes somos, si vinimos de los barcos, si somos los originarios, si somos una mezcla, si somos más europeos que el resto de nuestros vecinos. ¿Qué ves de esa huella vinculada con nuestra identidad en el tango, por ejemplo? Bueno, es que el tango encima precede a toda la inmigración. O sea, nosotros tenemos tango antes de que lleguen todos los inmigrantes. O sea, eso también, en la historia oficial del tango, o sea, generalmente... ¿Cuándo uno puede decir que nace el tango, entonces? Más o menos. Hay referencias a la palabra tango desde la época de Rosas, por ejemplo, en documentos. Obviamente no es el tango que conocemos hoy, no es el tango que se baila hoy, pero hay referencias. Candombe, ¿no? Es más un candombe. Hay candombe, hay milonga, hay tango,
Y después está como más presente porque, de hecho, el tango es un ritmo español y nosotros, que es algo que no hacemos mucho, no reconocemos nuestro pasado español. Claro. Ese es otro problema identitario que tenemos, no reconocer los 400 años españoles que vivimos, o sea, antes de que lleguen todos los inmigrantes, después de 1880, 1890, con las guerras mundiales y todo, antes de todo eso nosotros fuimos españoles. Y en toda esa mezcla fuimos criollos. Y en ese criollismo entremezclamos y entreveramos lo que había acá con lo que llegó de España. Y el tango llega de España de esa manera. Después también se va hacia La Habana y choque y vuelve hacia acá. Y llegan también los africanos que también traen los españoles. Y en todo eso hay un montón de referencias a la palabra tango, está vinculadas a esa España previa a todo lo que tenemos inmigratorio después. Después mejora el tango, pero ¿Mejora? es todo un proceso. Bueno, después mejora, digo, llega la década del 40 con las orquestas y el tango que ya conocemos hoy. Pero aparte lo interesante del tango es que es un movimiento que cambia todo el tiempo. O sea, nosotros vivimos en el debate constante de qué es el tango, y el tango es el tango de 1830, es el tango de 1860, es el tango de 1900, el de 1940, el tango de Piazzolla, que hay muchos que dicen que no es tango, el tango Mi que papá sucede decía hoy. yo creo que te compartí. Sí. Mi papá decía, claro, que no era tango porque no era el 2x4, ¿no? Era Claro. con el que él se había formado, y veía que ese tango era más ballet. Bueno, ahora mismo hay una transformación, sobre todo con la danza del tango, ¿no? Cuando Claro. uno ve, vos bailas tango, ¿no es cierto? Sí. Y se Y arma un tole-tole con un eso, tole porque, tole, ¿no? Con el Mundial de claro, Tango, ¿no? Y cuando se lleva el tango a la televisión y y que si aparece bailás, claro, que si haces tango escenario no es tango, y si haces tango con piruetas no es tango, y si esto tampoco es tango. Y en realidad hay tantas formas diversas del tango que nos quedamos mucho en la pelea. Y eso también es una cuestión política, porque esta cosa de dividirnos a todos en vez de juntarnos en un gran movimiento tanguero, es muy de la política general, ¿no? Es como, bueno, los que cantan por un lado, los que bailan por el otro, los que tocan por otro, y los que bailan escenario, y los que bailan clásico, y los que bailan tradicional, y los que bailan moderno, y los que bailan abierto, y los que bailan cerrado. Y hay como toda una clasificación eterna, en vez de decir, loco, pero estamos todos en la misma. Estamos todos Claro, haciendo tango. claro. Pero es lo mismo que pasa dentro de la vida misma política. Es como, ¿qué queremos Sí, sí, todos? ¿Que Argentina siga o nos dividimos y nos seguimos peleando? claro, claro. Bueno, y hablemos ya que estamos en la semana de mayo, Ujú. y recordando la configuración de la patria, aunque patria creo que no existía como término en esa época, No. pero pensemos en si esos hombres de mayo eran proclives a la música y qué tipo de música circulaba, si es que lo sabes, entre nosotros, si había diferencias entre los realistas y los auténticos nativos, los morenistas, que además hay que decirle a la audiencia, si es que no lo saben, probablemente sí, que Moreno era periodista, lo mismo que Belgrano, es decir, que no solo querían cambiar las cosas, sino que querían comunicarla y Sí. usaban la pluma como, bueno, como arma, como herramienta del conocimiento. Y yo creo que en esa generación hubo una idea fundamental de formar escuelas y de armar lugares en donde se proclame un tipo de educación bien argentina, ¿no? Sí, bueno, eso fue todo un proceso que se fue dando en todo el siglo XIX, esto de ir armando como la formación, la educación. Después fue como una reacción frente a la inmigración también. Y en cuanto a la música, pensemos que en la época de la Revolución estamos inmersos en el mundo del romanticismo artístico, ¿no? Entonces vamos a tener música como la de Chopin, por ejemplo, Claro, claro. las nocturnas de Chopin, ese tipo de composiciones que no están tan lejos del tango. O sea, Claro. esto de la educación musical es algo que las clases altas tuvieron acá, después se va hacia la clase media, y con la inmigración se democratiza aún más y llega a las clases también más humildes la posibilidad del estudio de la música. Ujú. Pero Buenos Aires siempre fue una ciudad muy cultural encima, o sea, no solo se juntaba la gente
a escuchar música o tener a alguien que tocaba ahí algún instrumento como la guitarra, fundamental, que ahí viene nuestra raíz española. La guitarra estaba en todos lados. De la guitarra, todo lo que sean payadores, zambas, cuecas, cielitos, ¿no? Todo esto que conocemos como nuestras danzas folclóricas, ya estaban presentes también en ese momento. También que devienen del mundo español, ¿no? O sea, porque esto de las danzas de A4, como la jota española, ¿no? Vienen medio por ahí. Y después eso se entremezcla con la música romántica, que es la música de cámara, como Chopin, por ejemplo, que bueno, quienes viajaban tenían la posibilidad también de escuchar esa música y también venían acá. Y después se empieza a desarrollar todo el teatro. En Buenos Aires siempre hubo teatro, desde las rancherías hasta los teatros más importantes, siempre hubo un teatro en Buenos Aires. Así que esto de la vida cultural y del entender la cultura para todos estuvo ahí medio presente. De a poquito se iba democratizando un poquito más, pero justamente por personajes como Belgrano, ¿no? O sea, Belgrano es uno de estos que quiere que se amplíe la situación y que, bueno, que vaya menos diferencias. Están presentes esos ideales. Claro, y digamos, ¿dónde eran los lugares de reunión y en donde se permitía este tipo de intercambio, ¿no? Porque había, yo no sé si está bien dicho, galerías o encuentros, ¿no? Las tertulias. Las tertulias, ahí está, no me acordaba de la palabra, las tertulias, famosas. ¿No? Se hacían las tertulias con las damas de sociedad, que entre ellas se juntaban y tenían estos momentos artísticos, que, dicho sea de paso, en la comunicación de la historia siempre lo colocan como, ahí ellas se juntaban y escuchaban música, como nada más. Pero la tertulia también era un momento de discusión política. Por supuesto. O sea, donde las mujeres se juntaban y discutían y hablaban y decían, bueno, hay tal cosa y cómo vamos a acompañar, y esto cómo se hace, y acá cómo participamos. O sea, porque en algún momento después la historia también decidió o definió esto de la historia sin mujeres, pero estaban presentes, o sea, estaban siempre. Me gusta mucho esta foto, mostramos de paso el libro uno de tus libros, porque ¿cuántos fueron los que escribiste? ¿6 u 8? No, 3. Ah, 3, perdóname. Hay uno en galera, pero por ahora 3. Bueno, esta foto, esta particularmente, demuestra quiénes eran los que estaban vinculados al tango en ese comienzo, ¿no? ¿De cuándo es esta foto? Esa foto es de fines del siglo XIX, es un momento donde se va a demoler el mercado Modelo o el mercado Loria, que es el que está donde hoy está el Congreso de la Nación, y les avisan a los puesteros que van a tener un nuevo mercado, que va a ser el del abasto. Entonces, justo estaba el fotógrafo de Caras y Caretas, y se abrazan en esa pose tipo de tango, y festejan y se sacan la foto. Y yo la pongo a propósito, porque uno de los grandes mitos es que el tango nace bailado entre hombres, y en realidad es un baile de pareja entendiendo pareja, sin importar quién baila con quién, porque hay un montón de fotos de mujeres entre ellas, y hay fotos de hombres, y hay fotos de parejas mixtas, como que no había un tema de, bueno, con quién bailo, sino que se bailaba con quien estaba ahí, una cuestión simplemente de bailar, o sea, la gente se divertía, sin pensar en quién hacía qué. O sea, de repente había un picnic, la gente se abrazaba y bailaba. Había alguien tocando la guitarra, la gente se abrazaba y bailaba. O sea, no había un debate sobre quién baila de qué rol. Y por eso lo pongo a propósito, para entrar en ese debate. Clarísimo. Bueno, Cata, ¿qué sigue? ¿Lo que tenés en galera qué es? De paso, ¿podemos anticipar algo o no? Sí, todavía le falta un tiempo más de elaboración, pero estoy con un trabajo que vincula un poco todo esto de la política y nuestras identidades, e ir mostrando un poco cómo el tango ha ido variando y se transforma en este movimiento que representa a las sociedades de la época, y lo que la gente siempre pensó que no es, o sea, un poco de la desmitificación a través del empirismo histórico. Claro. ¿Y cómo podés sintetizar tango y abasto? A ver, hagamos un último ejercicio para la gente y que además pueda conseguir tu libro. Chona Ediciones publica, ¿no es cierto? Acá está. Sí. Y de paso aprovechamos y lo difundimos y le decimos a la gente en dónde lo encuentra, pero ¿cómo podemos definir esa ligazón que para vos es bien primigenia, y ya me explicaste la otra vez y ahora, que es la que mejor representa la identidad del tango ya
en su esencia determinada. Una historia del tango desde el abasto y una historia del abasto en 6 encuentros con el tango que tienen que ver con diferentes momentos históricos en el que coinciden, nacen, surgen, crecen, se detienen, decadencia y resurgimiento, así que ahí van los dos de la mano. Bueno, Catalina Cabana, te agradezco mucho esta entrevista y por supuesto vamos a volver a repetirla porque hay mucho para hablar de la historia que se vincula con el presente y cómo podemos entender quiénes fuimos para mejorar en el futuro en lo que somos y quiénes somos y para qué estamos acá. Te mando un gran cariño. Muchas gracias, Hugo, te mando un besote y nos vemos pronto, cuando Nos vemos quieras. pronto. Bueno, Dale. acá fue Catalina Cabana, historiadora, autora de varios libros, especializada en el tema del tango, de la cultura popular. Hablamos de la Semana de Mayo, hablamos del diseño de los billetes, un poco de historia en esta Semana de Mayo, de presente y, por qué no, mirar hacia el futuro. Hacia ahí vamos, nos encontramos la próxima semana en este clásico Tenés que saberlo, por Conexión Abierta. Gracias a todo el equipo, gracias a Adrián Di Sanzo en primer lugar, a Daniela Ferrín, a todos por la paciencia y por estos años, 7 años ya lleva este programa. Lobos y Corderos, Brandon Machiavelli, Estefanía Machiavelli por allí. Y en la producción comercial, Moni Lutsky y Graciela Lupoli. Yo soy Hugo Machiavelli. Nos encontramos por este canal. Hasta la próxima. Buena vida. Chau. Auspiciaron este programa. Estas vacaciones de invierno, Córdoba está preciosa. Vení a recorrerla con tu familia. Disfruta la naturaleza, la gastronomía y el entretenimiento. Córdoba a pleno. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Más servicios en Morón. En pocos días llegaremos al 100% del territorio con cloacas. Así, cumpliremos con un esperado anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón, corazón del oeste. Si se trata de armar un equipo, en 3 de febrero tenemos uno de 345.000 vecinos. Sí, somos un montón y todos tenemos algo en común. Siempre vamos para adelante. Soy Diego Valenzuela, intendente, y estoy orgulloso de ser parte de este equipo. Municipalidad de 3 de febrero. Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López. ¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio. San Fernando informa en 60 segundos. Avanza la restauración del Palacio Otamendi y comenzó la creación de un nuevo teatro. El intendente Juan Andriotti visitó los trabajos de preservación del edificio histórico del siglo XIX y el inicio de la obra de un nuevo teatro municipal para 500 espectadores. Junto a un espacio verde constituirán el Paseo Cultural Otamendi. Andriotti afirmó que cuando esté terminado cambiará la dinámica de la ciudad con su gastronomía y centros comerciales. Continúan los operativos de poda correctiva en San Fernando. Todos los días se realizan trabajos para cuidar al arbolado público, despejar las luminarias y prevenir obstrucciones a las cámaras de seguridad. La temporada comenzó con operativos desde la calle Quintana hacia Chacabuco y de Avenida del Libertador hasta Mansilla, aunque se sigue respondiendo a los pedidos del teléfono gratuito del Centro de Atención Vecinal 0800-777-6864. San Fernando, una ciudad que se renueva.
my head. I couldn't escape the memory of a phone call and of what you said. Like a game show contestant with a parting gift. I could not believe my eyes when I saw through the parts of a trusted friend who needs to humor me and tell me lies. Yeah, humor me and tell me lies. And I'll lie to and say I don't mind. And as we seek, so shall we find. And when the feeling of it'll still be here, but now without a certain degree of fear, I don't know what will be. For you and me, I still can't see things hopefully. But yeah, why do you wanna give me a run around? Is it surefire way to speed things up when all it does is slow me down? Shake me in my confidence about a great many things, but I've been there, I can see it. Cower like a nervous magician waiting in the wings of a bad play where the heroes are right and nobody thinks or expects too much. And Hollywood's calling for the movie rights, singing, hey baby, let's keep in touch. Hey baby, let's keep in touch. But I want more than a touch. I want you to reach me and show me all the things no one else can see. So what you feel become mine as well. And soon if we're lucky we'd be unable to tell what's yours and mine. The
birthday to you was created for you. It'll take a little time, might take a little cry to come undone. Now we'll try to stay blind to the hope and fear outside. Hey child, stay wilder than the wind and blow me into Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está